Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 1 minuto, bienvenidos, yo soy Randall Rivera, director de Noticias Monumental, gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Matices, que como es normal estos días en los que estamos realmente muy intensos con la información, va actualizándose minuto a minuto. Teníamos previsto que la conferencia de prensa del Ministerio de Salud arrancara a la 1:30 de la tarde. Entonces íbamos a hacer esto, íbamos a transmitir la conferencia y una vez que terminara la conferencia íbamos a arrancar Matices, pero la conferencia está muy atrasada. Entonces vamos a arrancar Matices oficialmente a las 2 de la tarde y en el momento en que arranque la conferencia de prensa vamos a ir hasta el Ministerio de Salud para conocer los detalles. Todavía sigue bastante atrasada, así es que tengamos paciencia todos en conocer los últimos datos sobre COVID-19. He planteado el programa de hoy relacionado directamente con el tema de transporte público y de movilidad, que es más amplio, digamos, que el tema de transporte público. Y que pasa no solo por el tema de los autobuses, sino también que pasa, por ejemplo, con el tema del tren eléctrico y de las diferentes interconexiones que existen entre las opciones de movilidad que vamos a tener en el país. Así es que hoy invité a 2 personas, don Manuel Vega, que está a mi izquierda, que es el director del Consejo de Transporte Público. Manuel, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, Randall, y también un saludo a todos los estimables radioescuchas. Muchas gracias. De hecho, discúlpeme, pero no le tengo que preguntar al aire. ¿Quiere un café, don Manuel? Sí, por favor, un cafecito negro sin azúcar. ¿El café? Ok, entonces ahí Marvin me ayuda. 1, 2, 3, 4. Ahí está Cherita. 4 cafés, Cherita, por favor. Y 4 aguas. Y a doña Claudia Dobles, que es la primera dama de la República. Doña Claudia, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices. No, ¿cómo está, Randall? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y hola a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Seguimos sin conferencia todavía, ¿verdad? Ok, gracias, Fabiola está yendo ahí, entonces vamos a ir a la conferencia una vez que arranque y vamos a regresar aquí con el tema de fondo
mientras tanto. Y el tema de fondo, justamente les decía, es el tema del transporte público, que es mucho más amplio, por ejemplo, que el tema de los autobuses, pero que tiene que ver con movilidad y tiene que ver con las diferentes opciones. Y yo le quiero preguntar cómo avanzamos. Creo que hace un año más o menos habíamos hablado de esto, doña Claudia. Cómo ha avanzado el tema de la solución a un problema clarísimamente de movilidad que tenemos en Costa Rica. Sí, bueno, no, de verdad, más bien muchísimas gracias por la invitación a hacer un super corte comercial y agradecerte que lo primero que me ofrecieron llegando a Monumental fue alcohol en gel. ¿Usted vio el nivel de protección que tenemos aquí? No, dichosamente, más bien te lo agradezco, porque yo creo que esto nos corresponde a todos realmente tomar las medidas para que algo que ya ha sido catalogado como pandemia se pueda mitigar lo más que podamos. En todo lo que es tema de transporte público, bueno, ciertamente es un eje estructural, es un compromiso que hemos tenido desde el inicio de la administración y hemos trabajado muy fuerte en equipo. Realmente ha sido un trabajo interinstitucional donde muchas instituciones, obviamente lideradas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por el CTP aquí con don Manuel, con el que hemos trabajado muchísimo, pero es un esfuerzo realmente de toda la institucionalidad, es un esfuerzo también del sector privado, es importante decirlo, y sí tenemos avances en los ejes más importantes. Hay avances en todo lo que ha sido la priorización de carriles exclusivos, de lo cual yo creo que don Manuel cualquier cosa se puede referir, que es generar una infraestructura priorizada para el transporte público, para garantizarle a la gente probablemente las cosas más valiosas que tiene, que es que va a tener una economía de tiempo si se monta en un bus. Se ha hecho un avance muy significativo en transporte público, sobre todo con el piloto de los 15 autobuses, en la transición de flota vehicular de combustibles fósiles a cero emisiones en el transporte público, porque habíamos tenido avances importantes y significativos para transporte privado, por así decirlo, pero veníamos trabajando en paralelo en un avance para el transporte público. Claro, eso toma más tiempo porque hay muchísimos más actores involucrados. Ahí hay un avance importante, del cual ahora podemos profundizar. Tenemos un avance muy importante con la finalización del estudio de factibilidad del tren, el cual estamos viendo el contexto, pero está pronto a entrar a la Asamblea Legislativa para el conocimiento y consideración de los señores diputados, de las señoras diputadas. Y estamos con un avance importante y significativo. Prontamente espero que podamos hacer un anuncio importante ante la ciudadanía de pago electrónico, que es transversal a todas las modalidades de transporte y que nos va a generar pues muchísima información para efectos de poder mejorar el transporte público. Entonces, en estos grandes ejes, en todos tenemos un avance. Ha sido un proceso y ha sido también gracias a una coordinación, digamos, a un unir voluntades de muchísimas instituciones y de muchísimos sectores. Decirle a la gente que la mayoría de los costarricenses, a pesar de que en Costa Rica se venden muchísimos carros, la mayoría de los costarricenses se sigue transportando mediante transporte público. Entonces, realmente aquí lo que estamos poniendo en el centro de la ecuación es a los usuarios, y más bien garantizarles una mejora en el servicio, garantizarles que van a poder tener una economía de tiempo, garantizarles seguridad y, por supuesto, intentar meter cada vez a más gente en el sistema de transporte público, que eso al final del día es lo que nos va a permitir una reducción sistemática de las presas. Y aquí también quisiera muy especialmente indicar que esto se ha hecho, como dije anteriormente, sobre todo en la parte del piloto de los buses eléctricos, con una participación importante del sector privado, ¿verdad? Aquí hay un rol importante de parte de los operadores. Asumen riesgos financieros. Ellos están asumiendo el riesgo. Así es. Totalmente. Ellos están asumiendo el riesgo. Permítame un momento nada más. Lady Chávez en Facebook Live, saluda a don Manuel, dice que fue su alumno usted, de Lady, dice, y es un orgullo para mí verlo como funcionario público, dice. Saludos. Lady Chávez. Y alguien que me estaba regañando, para variar, pero digamos, hoy acepto esa regañada, es que Ronald Carranza dice: Randall, ¿qué falta de protocolo y etiqueta? Primero se presenta a las damas y más si es la primera dama. Sí, pero es que cuando yo presenté a don Manuel, doña Claudia se estaba limpiando las manos con alcohol en gel. Y antes entonces le estaba dando el chance a que desinfectara sus manos porque estaban haciendo la desinfección de la cabina. Así es que acepto la regañada, pero no fui
no fue que violé el protocolo de caballero. Así es. Es cierto. Sí, para la gente que sigue esperando y preguntando, ¿y qué pasó con la conferencia? Ya vamos con la conferencia, suave, esperen, ahí faltan unos minutos, está atrasada, muy atrasada de hecho, pero no hay que quemar ansias ni empezar a hacer conjeturas, que ya por ahí vi un par de ellas. No, Manuel, nuestro eje energético además está planteado por el transporte público y por el transporte privado también. Es decir, cuando nosotros agarramos y decimos, bueno, nosotros generamos energía limpia, sí, es cierto, pero cuando agarramos toda la estructura energética, realmente el transporte público y privado se come esa ventaja de la energía limpia y nos volvemos un país absolutamente dependiente de combustibles fósiles, que tiene que ver además con un tema de movilidad que hasta el momento ha sido ineficaz. Bueno, creo que poco a poco desde el gobierno de la República y también desde la Asamblea Legislativa vamos a ir rompiendo esos paradigmas y dándole una fortaleza a las nuevas formas de movilidad basada en cero emisiones, ¿verdad? Con la aprobación de la ley de fortalecimiento del sistema de transporte eléctrico, pues esto redunda en que nosotros tenemos que coordinar todas las acciones para lograr en tiempos cortos esa sustitución del transporte basado en combustible fósil por un sistema basado ya en cero emisiones. Claro. No va a ser sencillo, todos tenemos que estar claros del proceso, pero particularmente la sensibilidad de la población es lo que nos va a ayudar a llevar esto adelante. Sí, hay un detalle. Michael Monge dice, Randall, el objetivo número 1 del gobierno debería ser la generación de empleo y la reactivación económica y no el tema de los combustibles fósiles. Pero es que, Michael, pensá cuánto duras vos en llegar a tu casa después de trabajar o antes de trabajar. Sí. Prácticamente invertís 4 horas al día. Si vos me permitís, eso, a mí me encantaría poder profundizar un poquito en eso porque es importante y porque nosotros no somos ajenos ni insensibles al tema de la generación de empleo. Ahora, las oportunidades de empleo y la generación de empleo están muy ligadas también a las posibilidades de que las personas puedan movilizarse. ¿Verdad? Eso es muy importante. Yo quisiera tal vez aquí dar un ejemplo de que estoy segura que viven millones de mujeres en este país. Si nos vamos a una población vulnerable, estamos hablando de una familia, ojalá de una madre soltera en pobreza. Esa madre soltera muchas veces, por la situación en la que estamos, puede vivir lejos del primer punto de conexión con el transporte público. Entonces, ahí, tras de que es una familia vulnerable, tras de que probablemente esa es una jefa de hogar en donde, ¿cómo busco las oportunidades de empleo? ¿Cómo busco oportunidades hasta de capacitación, de educación para poder conseguir un mejor empleo? Claro. ¿Y qué hago con mis hijos y con mis chiquitos? O sea, ahí hay un tema de tiempo. Si a eso le sumamos que muchas de estas mujeres a veces tienen que caminar a la primera parada de bus, ahí hay un tema de seguridad y hay un tema de tiempo. Solas en lugares peligrosos. Solas muchas veces en lugares peligrosos. 2, ¿cuánto tiempo invierten estas personas en presas? Por un sistema de transporte público que ciertamente tiene que ser más moderno, tiene que ser más eficiente y, repito, tiene que agregar valor probablemente en las cosas más valiosas que tenemos al día de hoy, que es el tiempo. ¿Cuánto le cuesta a esta mujer, ama de casa, madre soltera, en estado de vulnerabilidad, el tiempo que invierte pegada en presas, en el transporte público? Aparte que por los mismos temas en donde tenemos que mejorar el sistema, probablemente el porcentaje de su presupuesto familiar que invierte en transporte público sea alto. Y puede tener oportunidades, pero tiene esas barreras que son las que tenemos que destruir. Totalmente. En el territorio, por ejemplo, más de una vez nos hemos encontrado con personas que nos dicen, a mí me encantaría poder ya salir del colegio o quiero volver al colegio, pero la oportunidad que tengo es en un colegio nocturno. Pero el servicio a tal hora ya no funciona o de repente me queda muy lejos la parada. Entonces, sí es importante decirle a don Michael, fue el que preguntó, ¿verdad? Sí. A don Michael que ciertamente el transporte público está completamente relacionado con el desarrollo, con la generación de oportunidades para las personas y las familias, sobre todo las que están en mayor nivel de vulnerabilidad. Si la gente literalmente no puede llegar a las oportunidades, ciertamente los estamos limitando y los estamos condenando a un futuro que no es necesariamente muy promisorio. Son las 2:14. Yo quiero compartirles, las entrevistas normalmente tienen, diferente a los cuestionarios, tienen un argumento lógico y yo no quiero interrumpir cada 2 minutos para decir lo de la conferencia, pero creo que ya va a empezar.
¿verdad? Va a empezar, vamos a ir hasta el Ministerio de Salud y regresamos después completamente con el tema. Así es que vamos con la conferencia de prensa, la actualización del tema del COVID-19. La última información en relación a la atención del coronavirus. También rogar las disculpas por el retraso, pero desde temprano, el día de hoy, con el grupo asesor experto de varias instituciones y en varios campos, desde la parte de salud pública, epidemiología, también de la parte de servicios de salud y de emergencias, de educación y otros, se ha estado valorando la evolución del tema del coronavirus. El día de hoy, lo que informamos a la ciudadanía es que se pasa formalmente a la segunda etapa de atención de la alerta amarilla del coronavirus. Es decir, pasamos, según el plan establecido, a la segunda etapa de la atención. Y para esta segunda etapa, oportunamente, don Daniel, el ministro de Salud, y con el complemento de los demás profesionales y compañeros de gobierno, se explicará en qué consisten específicamente estas medidas adicionales que conlleva esta segunda etapa. Muy importante también decir que esto depende y la responsabilidad es de todas y todos. El que logremos el objetivo de protegernos como país no depende nada más del Ministerio de Salud, no depende nada más de la Caja, depende de todas las personas, sector público, sector privado, familias, los empleadores, los trabajadores, todas y todos. Y quiero compartir, y don Daniel podrá profundizar más y luego compartir esta imagen, que este es el objetivo que se tiene que lograr como país y por el que tenemos que trabajar juntas y juntos. En esto se ve una línea del tiempo a partir de los primeros casos. La curva roja es lo que pasa cuando no hay medidas, cuando no se toma ningún tipo de medidas. Cuando no se toman medidas, hay un crecimiento rápido de los casos que puede generar el riesgo de que sobresature los sistemas de salud. Sabemos que el virus es muy contagioso. Lo que se busca con las medidas de mitigación es no que pase lo que ocurre aquí en esta curva roja, sino que pase lo que ocurre en esta curva azul y celeste. Es decir, una curva más prolongada en el tiempo, pero más achatada. Es decir, no hay picos de casos, sino hay control de esos casos en el tiempo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logramos eso? Para protegernos más todos como población. Repetimos, lavado frecuente de manos, no llevarse las manos a la cara, ni tocarse ojos ni nariz, estar constantemente limpiando las superficies y desinfectando las superficies. Esas son las recomendaciones más importantes. El protocolo del estornudo, a la hora de estornudar, cubrirse, y otras de las medidas que hemos anunciado, y las que anunciará ahora el señor ministro de Salud, a quien también le agradezco, como a todos los del equipo, les agradezco su trabajo en estos campos. Le pedí al ministro entonces profundizar en la especificidad de las medidas que se adicionan a las que ya como gobierno hemos adoptado y que le pedimos a toda la población estar muy atenta sobre ellos. También decirles dos mensajes importantes. Esto lo logramos con la unión del país y el trabajo en equipo. Todas las personas tienen que matricularse en esto. Con que una persona no tome esto en serio, puede contagiar a otras personas. Entonces todas y todos tenemos que tomárnoslo en serio y llamar la atención a aquellas personas que veamos que no lo están tomando en serio, porque es una cuestión de todas y todos. Así vamos a proteger desde los niños hasta los adultos mayores. Es una cosa de todas y todos. Lo segundo que es muy importante, y se lo pido a todo el país, apoyemos de corazón y de manera decidida a las personas que trabajan en el sector de la salud,
a las enfermeras, a los enfermeros, al personal auxiliar, a los médicos, a las doctoras, a todas las personas del sistema administrativo, porque son las personas que van a estar ahí protegiéndonos, son nuestra primera línea de defensa. La mística, el trabajo unido de estas personas es la que va a proteger a un país. Entonces nosotros apoyémoslos, digámosles que les agradecemos lo que hacen, cuidémoslos, démosles apoyo moral y de otro tipo, no los dejemos solas y solos, al contrario, digámosles gracias por habernos cuidado tanto tiempo y hoy más que nunca, gracias por lo que hacen. También le pido a los medios reforzar eso, a todo el personal de salud, a todo el personal que nos está cuidando, gracias, porque es gracias a estas medidas y gracias a esas personas que podemos tomar esto con calma, con prudencia y con serenidad. Otro factor muy importante, las medidas que se han adoptado a partir de la recomendación de las y los expertos también consideran no solo los impactos sanitarios, que es primordial, sino los impactos sociales. No podemos dejar de lado los impactos sociales. A veces, cuando corre mucha preocupación, que es válido, se pueden tomar decisiones muy extremas, que por querer generar un impacto, puede más bien generar un daño. Las medidas que aquí se plantean con el respaldo de los mejores expertos del país y los mejores expertos de salud del país, que recordemos Costa Rica tiene uno de los sistemas de salud más reconocidos en América Latina, contemplan la protección sanitaria muy responsable, pero también contemplan el que los impactos sociales se mitiguen, es decir, que no tengamos afectaciones extremas en campos como la economía, como la sociedad, la vida familiar. Y esas son las medidas adicionales a las que ya hemos presentado, que el señor ministro les compartirá de manera inmediata. Escuchamos el mensaje del señor ministro de Salud. Sí, muchas gracias al señor presidente por ese preámbulo tan comprensivo, y que esa es la pura y sana realidad de todo esto. El apoyo de todos y todas se hace esencial. Ya lo hemos dicho, que el gobierno está haciendo todo lo necesario responsablemente, sin tomar medidas fuera de lo técnico, pero ocupamos justamente esa respuesta en la parte del autocuidado, en la parte de prevención. Yo sé que esto suena a veces trillado, pero lo sigo indicando. Alguien que estornuda o tose al aire libre sin taparse adecuadamente con la cara interna del antebrazo, perfectamente está poniendo a una persona susceptible, a una persona en riesgo, está amenazando su vida directamente. Así de sencillo, aunque suene algo muy trivial, aunque suene algo que tal vez no nos imaginamos estornudar, simplemente, si ese estornudo provoca un cuadro de influenza o del nuevo coronavirus o de otros más, puede perfectamente impactar negativamente la vida de esa persona y hasta de una familia. Las medidas, como ya lo indicaba el presidente de la República, que estamos tomando, ya corresponden con una etapa 2 o fase 2 de la alerta amarilla que se emitió el fin de semana. Y en ese sentido, estamos reduciendo los aforos de los espacios públicos que han estado habilitados este tiempo a que solamente no pueden sobrepasar un 50%, o sea, la capacidad aprobada que tienen esos espacios no puede sobrepasar el 50%, o sea, la reducción de operaciones justamente para reducir la posibilidad de contacto cercano de persona a persona. Otra de las medidas, eso también es importante recomendarles, esto es una medida que implementa directamente el gobierno, es una indicación, pero también estamos recomendando a la población, cuando van a centros públicos, que mantengan una distancia prudencial de 1.8 metros entre personas. Recordemos que en el momento que esa distancia se transgrede, hay un riesgo incrementado de eventual transmisión. Otra de las
medidas que se están tomando es el cierre preventivo de centros educativos que tengan factores de riesgo. ¿Qué significa para un centro educativo tener un factor de riesgo? Bueno, pues puede ser que sea un centro educativo que tiene, por ejemplo, profesores donde ya se encontró un caso positivo en un profesor, por ejemplo, en un maestro, y resulta que ese maestro tiene hijos que estudian en otro centro educativo, o que hay una relación cercana por alguna circunstancia con otro centro educativo de alguna otra índole. Eso puede ser un factor de riesgo. Esa determinación y esa metodología propia se está trabajando, y ya para poder tener la lista y aplicarla a partir de, no estará mañana y se puede aplicar a partir de la próxima semana o incluso mañana mismo. Estamos haciéndolo a toda la velocidad posible para tener todos los criterios. Por ejemplo, un centro educativo que no tiene la capacidad en la red de distribución de agua de conectarla con un contenedor de agua, entonces se tendrá también que suspender en caso de que falte agua, tomando en cuenta que recordemos que el lavado de manos es uno de los factores de protección más importantes que podemos tomar también para protegernos de las infecciones respiratorias y obviamente del COVID-19. También en esa misma línea se está prohibiendo todo viaje al exterior para funcionarios públicos. Eso responde a dos situaciones. Una, pues obviamente nosotros hemos estado detectando los casos que se han presentado de COVID-19, pero siempre ya sabemos que hay una pandemia declarada, que hay circulación del virus en diferentes partes del mundo, y queremos también colaborar en minimizar las posibilidades de que se establezcan otras cadenas de transmisión. Pero también responde incluso, complementariamente, a que en este momento en realidad viajar es un asunto incierto. Ustedes saben que ya hay países que han estado tomando medidas que incluso pueden dejar a esas personas que viajan al exterior en riesgo de ser retenidos o de que se interrumpa su viaje, que no puedan regresar a tiempo. Así que cumpliendo esas dos premisas, se está prohibiendo los viajes de los funcionarios públicos fuera del país. Hay algo muy importante que quisiera mencionar, y es ese apoyo que mencionaba el señor presidente. Tenemos que unirnos todos como país. Y yo quiero reconocer el excelente apoyo que hemos recibido de una parte del sector privado, como es la Cámara de Transportistas, que han donado el espacio publicitario en muchas de las unidades móviles, en vías públicas josefinas, en donde estamos colocando todos los afiches más importantes que contemplan las medidas de autocuidado y de prevención. Eso se hace sumamente importante y esperamos que se sumen todavía más personas a esto. Por ejemplo, la Municipalidad de San José también está poniendo en las vías, pantallas en las vías públicas donde ya están los mensajes importantes para que reforzar. Recordemos que esto hay que reforzar. Hemos dicho, hay que repetir, hay que decirlo una y otra vez. Hay que decirle a la gente, no va a haber vacuna temprano, no hay un tratamiento específico. Prevenir, prevenir y prevenir se convierte en la herramienta más importante y más efectiva para que no tengamos esta curva, que ya el presidente la mencionaba, que es la curva que queremos evitar, esta curva de la roja, porque no solamente es que aquí se nos puede concentrar, si la curva se comporta de esta forma, no solamente se va a concentrar los casos graves y puede saturar los servicios de salud. Recordemos que en esta curva, así de esta forma tan abrupta, pueden haber también más personas que van a requerir incapacidades y aislamientos, y eso también va a provocar un problema social, de funcionamiento social importante. Entonces ocupamos justamente hacer que todo este fenómeno sea administrado en el tiempo, sea espaciado y que no tengamos esos problemas. Por eso es que estamos haciendo todo esto con respecto a las medidas que ya se han anunciado y que, como le indicaba el señor presidente, pues vamos a estar siempre analizando qué otras medidas corresponden al momento epidemiológico y social, como se vaya comportando este fenómeno. Para indicarles los datos, ya refiriéndonos a los datos específicamente, al día de hoy se reportan 23 casos confirmados, un caso confirmado más que ayer, que corresponde también a un trabajador del Hospital de Alajuela. El rango de edad es de 10 a 73 años, se trata de 14 mujeres y 9 hombres, de los cuales 20 son costarricenses, hay 3 extranjeros.
Hay casos positivos en San José, en Heredia, en Guanacaste, en Alajuela. Tenemos 19 adultos, 2 adultos mayores y 2 menores. Y hasta el momento, imagínense que ayer se procesaron 90 muestras, solo resultando una positiva. Así que tenemos 206 personas descartadas, pero lo que ocupamos es, como les digo, que ya el virus está presente en nuestro país y no queremos que esta curva se presente. Ocupamos que sea esta curva la que sea una realidad e insisto, ahí solamente si nos unimos todos, sector público, organizaciones no gubernamentales, sector privado, las comunidades, las alcaldías, los ciudadanos, todos juntos podemos hacer que esa curva azul sea una realidad. No podemos solamente hacerlo nosotros como gobierno, ocupamos de ese apoyo de todos y todas ustedes. El presidente de la República se tiene que retirar para continuar con su agenda, pero seguimos nosotros en consulta. Yo les agradezco a todas y a todos que compartan esta información con la ciudadanía. Es muy importante, hoy el rol de la comunicación es muy importante para compartir información veraz. Muchas costarricenses y muchos costarricenses a través de ustedes es que se informarán de todo lo que es importante en este punto, así que además a ustedes agradecerles. Y una observación importante, si ustedes se fijan, en el mensaje central les decimos que estamos entrando en esta segunda fase de atención de la alerta amarilla, que luego don Alex podrá explicar esas etapas, y en esta fase una de las medidas tiene que ver con cierres preventivos de centros educativos. Intuyo que alguna pregunta será que por qué no se hace cierre de todos los centros. Casualmente hoy, en la información que se tiene, estadística, científica, son las provincias de San José, Heredia y Guanacaste las que tienen identificados esos factores de riesgo. Tomar una medida así, digamos, de un cierre absoluto, por ejemplo, tendría una gran afectación social en otras provincias donde no se están identificando aún factores de riesgo. Queremos mitigar los factores tanto de salud como de riesgo social de una forma articulada. Y esa es mucha la lógica detrás de nuestras decisiones que están fundadas en el criterio de los mejores expertos que tiene el país. La recomendación de los mejores expertos del país en varios campos y de varias instituciones es la que sustenta estas decisiones. De antemano, agradecerles a todas y a todos comunicar esto oportunamente a los ciudadanos. Permiso. Retiramos al señor presidente. Bueno, no aceptan preguntas de la prensa para el presidente de la República, Juan Carlos Alvarado, quien en este momento tiene que salir por un tema de agenda, y continuarán los demás jerarcas. Sigue la ministra de Educación Pública. Por el señor presidente de la República, hemos tomado decisiones a partir del día de hoy con base en todas las recomendaciones de los expertos que saben de estos temas para mitigar esa curva que hemos estado hablando. Y todo esto es en el tema también de la prevención y disminuir los factores de riesgo. Los centros educativos que vamos a estar suspendiendo las lecciones hasta por 14 días, valorables conforme vaya avanzando la situación, son aquellos centros educativos donde hemos dicho que hay un factor de riesgo. Esto tiene que ver con una relación de que haya un familiar o un docente o un funcionario del centro educativo que aparezca, ¿verdad?, y que sea su sintomatología positiva en esta situación de COVID-19. También aquellos centros educativos que tienen alguna situación con respecto al al suministro de agua. Entonces, estamos trabajando ya todo el día de hoy para ver cuáles son aquellos centros educativos que se va a impactar. Tenemos que valorar también el servicio del comedor, no lo tenemos definido todavía, pero hemos dicho que vamos a hacer una limpieza profunda, como lo hemos venido haciendo en los centros educativos, que hemos suspendido las lecciones, se hace la limpieza profunda para valorar nuevamente la apertura del comedor. ¿Y por qué? Recordemos que en una población de 1.200.000 estudiantes, 800.000 estudiantes tienen servicio de comedor en el país. Y eso es lo que habla el señor presidente de la República del impacto social, económico y de salud de nuestras familias, porque también tenemos que valorar todo lo que significa
estas medidas que hemos tomado el día de hoy con base en todas las recomendaciones de los expertos en este tema. También estamos terminando una guía con orientaciones para ayudarles a los papás y a las mamás de los niños que van a estar en la casa para apoyarlos en el tema educativo con diferentes acciones. Ya esto está bastante avanzado para que mañana mismo se pueda divulgar a todos los centros educativos y hacer el llamado vehemente reiterativo de la regla de oro. Los protocolos de salud, todos los protocolos de higiene, como ya lo hemos mencionado insistentemente, hacen la diferencia en esta situación que estamos viviendo hoy. Y los centros educativos, nuestros colegas, los docentes, son las mejores personas que pueden ayudarnos con los estudiantes para, bajar el pánico, bajar la ansiedad, darles información veraz, poderlos educar. El centro educativo no solo enseña ciencias y matemática, ¿verdad?, y español, sino también educa en muchas otras áreas, y esta es un área de oportunidad para mejorar todo el aprendizaje, lo que significa la prevención de diferentes situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy. Y también hay que hablar de otros temas, como los temas de qué significa el cambio climático y coronavirus 19, por ejemplo. Es una forma en que nuestros docentes pueden abordar estos temas. En este sentido, estamos en el Ministerio de Educación Pública trabajando arduamente, ustedes lo saben, desde que inició esta situación, con los protocolos, también con la asistencia, el apoyo a los centros educativos de las limpiezas profundas. Ahora vamos a comunicarles también cómo estamos apoyando a los centros educativos en ese sentido. Ya hemos hecho un proceso avanzado de contratación para limpieza profunda en los centros educativos que no tienen la posibilidad de hacerlo a través de sus juntas de educación. Recordemos que desde el inicio de la semana nosotros instruimos a las juntas de educación para priorizar en suministros de limpieza y también en el tema de los requerimientos de la limpieza profunda en los centros educativos que hemos suspendido las lecciones. También estamos elaborando paquetes, kits de material de suministros de limpieza para más o menos son 500 centros educativos que hemos determinado que necesitan apoyo de nuestra parte porque no tienen suficientes recursos económicos en sus cuentas de caja única en las juntas de educación. Esto con el apoyo de los sindicatos de educadores y también con el apoyo de la empresa privada. Muchas gracias. También yo quería agregar algo. En ese tono también de los centros educativos, he girado la instrucción a la ministra de Educación para que se interrumpan todas las actividades intercolegiales que sean justamente organizadas por las mismas escuelas o colegios o intercentros, digamos, no solamente colegiales, pueden ser intercentros. Y también estamos haciendo un llamado muy fuerte a instar a que no se hagan fiestas o actividades privadas entre estudiantes de diferentes centros justamente, y especialmente cuando hay alguien, ¿verdad?, que está con síntomas respiratorios, pero en realidad en general es mejor en este momento, lo más prudente es no hacer ese tipo de actividades. Y lo que menciona el señor ministro, don Daniel Sala, es muy importante. Ayer hubo una situación, por ejemplo, se suspendieron lecciones en centros educativos, ustedes lo saben, de desamparados, pero los estudiantes se van para la Villa Olímpica. Entonces, en realidad es un llamado también a los padres de familia que tener los estudiantes en la casa, ¿verdad?, dando esa contención necesaria es muy importante, porque si siguen socializando en otros espacios, el contagio es igual o peor que en el centro educativo. Escuchamos el mensaje de don Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Yo quiero arrancar el mensaje insistiendo en la importancia de la prevención y de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para evitar que tengamos esa curva exponencial, y es justamente el cumplimiento de las medidas de higiene que ya nos ha anunciado el señor ministro y que son parte también de la campaña que se promueve. Mencionar en términos de la fase en la que estamos, y como he dicho los días anteriores, nosotros hemos venido tomando las acciones que corresponde en el momento preciso según la evolución. Por eso estamos en una fase de alerta amarilla que por definición implica prepararse y mitigar los factores de riesgo que están apareciendo, y eso es lo que hemos explicado hoy y las decisiones que estamos tomando. Mantenemos esa condición de alerta amarilla y avanzamos un poco más en la mitigación de esos factores de riesgo, como lo ha explicado la señora ministra. En términos de la tarea de la Comisión Nacional de Emergencia, nosotros hemos movilizado a nuestros oficiales de operaciones a todas las regiones del país para que mantengan disponibles y activos
los comités municipales de emergencia. Eso nos está permitiendo trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación Pública en la identificación de todas las escuelas en todo el país que tienen algún problema de abastecimiento o capacidad de almacenamiento de agua potable. Estamos promoviendo un reforzamiento de la disponibilidad de tanques de almacenamiento que nosotros de todos modos tenemos siempre en bodega. Estamos movilizándolos a las bodegas regionales para, conforme los resultados de este diagnóstico, poder comenzar a instalarlos en las escuelas que tengan algún problema de capacidad de almacenamiento. También implica la activación de créditos locales. Esto nos permite trabajar con las ferreterías y con los comercios locales para la compra de los materiales que nos faciliten la instalación. Y estamos pidiendo a las juntas de educación y a la empresa privada y a la... Bueno, parte de las declaraciones del comité que da una actualización de COVID. 2:40 minutos en la tarde. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes quiero hacer un repaso sobre lo que ha señalado las autoridades de salud y el presidente de la República. Realmente han hecho un trabajo de contención muy interesante. Si ustedes lo notan, hay una duplicación de casos desde el primer día al segundo, se vuelve a duplicar la cantidad del segundo al tercero, pero desde ese día hemos notado cómo, sin parar el contagio, porque eso realmente es imposible, digamos, en una pandemia, la velocidad de contagio, que es lo que nosotros tememos como país, que no se explote, de un momento a otro hay una explosión de contagios, no la estamos notando. Y de hecho tenemos una cadena epidemiológica muy identificada. Es decir, el ministro de Salud señala, hay un caso más confirmado, e inmediatamente nos dice a través de los medios de comunicación de dónde viene, es decir, quién contagió a esa persona. Siguen habiendo, si ustedes lo notan, solo 4 focos diferentes del COVID-19. Una pareja de estadounidenses, los primeros en ingresar al país, que yo siempre insisto en esto, gracias a su responsabilidad, les avisan que una persona cercana a ellos tiene COVID en su casa en Estados Unidos y ellos se acercan a un centro de salud a decir podemos tener COVID y lo tenían. Y si lo notamos en la cadena epidemiológica, no se lo contagiaron a una sola persona, porque ya pasaron los suficientes días para que se lo hayan contagiado a alguien y no pasó. Ok, ese es un foco. Otro foco, una mujer de 70 años estadounidense residente en el país, quien viajó a Estados Unidos recientemente, pasó por 2 aeropuertos de ese país, no se lo contagió a nadie según los reportes de la cadena epidemiológica que tenemos. Ahí hay 2 focos. Tercer foco, un hombre de 54 años que no sabemos de dónde lo tomó y que fue confirmado ayer. Cuarto foco, el más grande hasta el momento, que se llama en términos médicos un superdiseminador, es un médico de 54 años del Hospital de Alajuela, ginecólogo del Hospital de Alajuela, que tuvo contacto al menos con 179 personas en los días en que regresó desde Panamá, el 22 de febrero, hasta que presentó los síntomas el 28 de febrero. Relacionados con él hay 17 casos de COVID-19. Por supuesto, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo él se relacionó con 17 personas? Un contacto epidemiológico no es un contacto de persona a persona, es que yo se lo contagié a una persona y esa persona se la contagió a otra. Hemos logrado identificar la cadena completa. Eso es un avance respecto a lo que han hecho otros países, como lo que hizo Italia, que nunca se dio cuenta cuando el COVID entró, por ejemplo, a su territorio. Ya la gente empezó a padecerlo y se había explotado el contagio cuando lo empezaron a identificar. En España pasó exactamente lo mismo. En China pasó exactamente lo mismo. Y aunque se había dicho que no se iban a mantener los casos sospechosos, el ministro dio el dato de que se habían descartado 206 casos. Eso es muy importante también porque habla muy bien de la identificación justamente de esos casos. Así es que seguimos en paz, entendiendo que es un proceso muy complicado de balances lo que hace el gobierno de la República y lo que hace también el ministro de Salud. Yo les decía hoy en la mañana, las mañanas deben ser complicadísimas para el ministro de Salud porque tiene que balancear entre la vida y la salud de la gente, que claramente son la prioridad, pero también la estabilidad económica del país. Porque nada hacemos yéndonos todos a la casa, suspendiendo las clases en todo el país, suspendiendo absolutamente todas las actividades. En 3 meses los seres humanos nos hicimos completamente inmunes al COVID o tenemos la vacuna o el COVID se murió por las situaciones climatológicas y todos nos vamos a morir de hambre y nadie va a tener trabajo. Entonces la mitad de la población no se morirá de COVID sino de hambre. Y ese balance es realmente muy, muy complicado. Y yo lo insisto para las personas que dicen, sí, pero Bukele ayer cerró El Salvador.
Por supuesto que cerró El Salvador. Habrá que ver los efectos financieros y en el empleo de ese país próximamente, los efectos que tendrá en Italia, por ejemplo, las medidas, porque como decimos a lo tico, bueno, ¿ya para qué? Ya cuando usted tiene a toda la población llena de COVID, ¿para qué cierra las fronteras? Bueno, esas cosas que parecieran muy populares y que realmente usted se ganaría un aplauso muy sencillo de la gente, realmente podrían ser una irresponsabilidad a la hora de pensar en el balance que tiene que tener los gobiernos en general respecto a la salud y a la estabilidad de un país. Son las 2:44, vamos a la pausa, regresamos para hablar del tema de fondo que tiene que ver con transporte público. Gracias por estar con nosotros. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Este jueves 12 de marzo, desvélate con la gran venta nocturna de Office Depot. Al realizar tus compras superiores a... Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos con 49 minutos de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hablamos sobre transporte público y movilidad hoy con la primera dama de la República, doña Claudia Dobres, con don Manuel Vega, que es el director del Consejo de Transporte Público, y estábamos hablando justamente de los avances que a mí me llaman la atención, pero entiendo también que es muy complicado, doña Claudia, porque digamos, no son... Yo creo que a veces la gente pretende ir a dormir hoy y mañana levantarse y que esté todo lo que se había planeado, y realmente son avances que por ser en diferentes ejes avanzan despacio, porque tienen que avanzar todos al mismo tiempo, y tal vez uno no los nota, digamos, día a día con tantísima facilidad. Yo le doy un nivel importante de razón a la gente. ¿Por qué? Porque ciertamente la modernización del transporte público la debimos haber hecho hace muchísimo tiempo. O sea, sí entiendo la ansiedad de las personas de que deberíamos en este momento tener un sistema de transporte público eficiente, porque esto es algo que tuvo que haber sido un proceso que se debió haber iniciado hace mucho tiempo, pero también decirles que entendiendo esa preocupación y esa ansiedad, que realmente en estos casi 2 años de gobierno hemos hecho avances muy significativos. En algunas cosas en donde nosotros esta administración dejará temas muy avanzados ya en ejecución, como esperamos, por ejemplo, dejar una primera etapa en ejecución de pago electrónico. Tendremos vagones nuevos en una etapa, lo que hemos llamado la etapa 0, para la parte de Incofer, que no son vagones nuevos eléctricos, eso no es el tren eléctrico, pero es una renovación del equipo de Incofer para mejorar el servicio. Tendremos un avance significativo en carriles exclusivos. Ahora, importante decirlo, porque mucha gente también decía, bueno, los carriles exclusivos mientras haya un oficial de tránsito vigilando que nadie se meta ahí. Pero justamente se acaba de poner en firme una adjudicación de cámaras de video. Se rechazaron las apelaciones. Por parte de la Contraloría, entonces ya quedaría adjudicada la incorporación de cámaras de vigilancia que nos van a ayudar justamente, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, porque esas cámaras de vigilancia son para muchas otras cosas, claro. Nos van a ayudar para que se respeten también los carriles exclusivos. Estamos hablando que seguimos con el objetivo y esperamos tener un buen ambiente en la Asamblea Legislativa, porque eso es un proyecto para los costarricenses, que podamos dejar adjudicado el tren eléctrico, que aparte nos va a generar una columna vertebral para un reordenamiento del sistema de transporte público. Y estamos haciendo avances muy significativos también en el tema de cero emisiones, así que entender a la gente, decirles sí, es un tema que entendemos que se ha esperado mucho tiempo, pero también decirles que los avances que se han hecho en esta administración son importantes y que los verán en esta administración. Sí, claro, que de hecho voy a hacer un comercial del COSEBI, pero en un día estuvo aquí su director, don Edwin Herrera, y realmente los dispositivos son de primer mundo, no son cámaras, o sea, no son solo cámaras, tienen cámaras, pero no son solo cámaras, son dispositivos, y en el programa que hicimos completo, realmente es muy interesante, porque si usted va manejando por un carril exclusivo, entre las horas en las que no puede, simplemente la cámara capta la placa, la lee, no necesita que alguien esté viendo, sino la lee, y me llega la multa de una vez, y ahí será muy complicado, por supuesto, apelar como se apela ahora y decir que uno no andaba por ahí, pero también en el tema de la restricción, en el tema de brincarse los semáforos en rojo, y eso yo creo que nos ayudará un montón también en el ordenamiento vial, sumado a, por supuesto, los cambios en la movilidad que, don Manuel, le decía yo a doña Claudia. Yo también entiendo, digamos, que hay una enorme frustración sobre esto y que uno quisiera que esté
esté todo hecho, pero como decía mi abuelita, despacio porque urge. Todo tiene que moverse ordenadamente porque es importante. No, y hay actividades transversales, además de las acotadas por la señora Primera Dama, dentro del Consejo de Transporte Público hay proyectos, digamos, menores que estamos logrando sacar adelante. Hay GPS colocados en los autobuses, tenemos 1.700 buses con GPS, pero vamos a ir en un programa de poner Wi-Fi también en los autobuses, y eso estamos haciendo un proyecto que esperaríamos tenerlo diseñado en unos 3 meses y sacar la licitación respectiva. Estamos trabajando con la aplicación de la fiscalización del transporte público en la primera fase para taxis, que eso también estamos ya listos para hacer el proceso licitatorio, y todo apunta verdaderamente a que llevamos los pasos de coordinación necesarios para sacar la tarea entre todos. Sí, y entre todos tiene un protagonista que es muy importante, que son los empresarios privados. Yo le agradezco a doña Silvia Bolaños, que es la representante de los transportistas justamente, que nos acompaña vía telefónica y que finalmente, además, había dicho finalmente como 7 veces, son los que asumen el riesgo financiero, por ejemplo, de las inversiones respecto a los buses eléctricos. Doña Silvia, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Bueno, todavía no está doña Silvia. 2:54, me fui en la finta, ya volvemos, pero es muy importante que ellos son los que asumen, porque usted brinda las condiciones, pero los que asumen el riesgo son ellos. Es un actor vital, y a mí me gustaría aquí decir que hemos trabajado con ellos a nivel de equipo, con una visión conjunta que es la modernización del sistema de transporte público y sobre todo, 1, darle una mejor calidad de servicio a los usuarios de transporte público, pero también 2, montar más personas en el transporte público, claro, fortaleciendo el sistema. Y en esto creo que el trabajo ha sido de colaboración, ha sido un trabajo de sinergia. Así es. Así que eso es importante resaltarlo. En la inmediatez, y un poco un tema que es ateniente a lo que estábamos viendo ahora, el trabajo conjunto que ha tenido el Ministerio de Salud con el sector, CTP, pero también con el sector de los operadores, de mantener protocolos importantes de higiene y de información para las personas en el transporte público, ¿verdad? De limpieza propiamente de las unidades, claro, pero también de las unidades también como elementos para educar a las personas en los protocolos de higiene, en donde se ha trabajado también en conjunto muy bien. Claro, porque pasamos buen rato. Así es. Ahí doña Silvia ya nos acompaña vía telefónica. Doña Silvia, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Hola, Randall, para servirle. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Y muchas gracias por estar con nosotros, aunque nos agarró un poco tarde la coordinación de la llamada. No, siempre estamos totalmente dispuestos a colaborar. Lo sé, gracias, doña Silvia. Decía doña Claudia y don Manuel que ustedes han sido actores fundamentales en este proceso, porque finalmente, por ejemplo, en la compra de autobuses eléctricos son los que asumen el riesgo financiero, que de alguna manera, y tengo que decirlo por una información que publicamos esta mañana, el Estado y el gobierno intentan que sea menos fuerte, digamos, ese impacto financiero, pero es un impacto finalmente, doña Silvia. Sí, así es. Realmente nosotros acudimos a un llamado de coordinación que instaron las autoridades, específicamente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con la ayuda del despacho de la Primera Dama, y dimos un paso al frente porque queremos que este proyecto, que originalmente contaba con 3 unidades para un plan piloto de 6 meses y que va a ser implementado en área metropolitana, pues pudiera ser de alguna manera también considerado en otras zonas del país, que son zonas también donde tenemos una serie de usuarios y son zonas que también tienen consideraciones de relieve y de circulación en carretera muy distintas a las de área metropolitana. Entonces, 12 empresas se suman a ese proyecto y finalmente logramos un proyecto bastante fortalecido en conjunto con el apoyo del despacho de la Primera Dama, para arrancar con un piloto de 15 unidades. Ahorita estamos ya en un trabajo de coordinación donde estamos trabajando con los cooperantes, con visitas a los planteles de las empresas, y lo que se está haciendo es un trabajo de verificación para poder determinar cuál es la realidad técnica de la ruta y la recomendación de la unidad que va a funcionar en esa ruta. El día de hoy y el día de mañana todavía estamos haciendo este plan de visitas. Se esperaría esto en cooperación con el BID, con el INA y con el ICE. Se esperaría que de aquí a un mes ya podamos tener ese informe y entonces podamos tener la recomendación de cuáles son el tipo o las características técnicas que tienen que cumplir las unidades que vamos a comprar. Claro, de hecho, yo quisiera explicarle un poco a la audiencia cómo se hace normalmente para comprar los autobuses.
Una empresa autobusera, doña Silvia, digamos, tiene que comprar un autobús, tiene que ser una inversión inicial, que no tengo idea cuánto cuesta un bus realmente, así que si usted me facilita el dato, yo se lo agradezco en promedio. Y ese costo de ese autobús se diluye en las tarifas de los años de vida útil, ¿es así? Sí, efectivamente. El costo de una unidad diésel en este momento ronda alrededor de los $120,000. Para área metropolitana puede andar en unos $80,000 según el reconocimiento que hace ARECEP. Nosotros, Costa Rica tiene la flota más joven en este momento en transporte público de lo como sector, que no podemos quedarnos rezagados ante el cambio tecnológico que se está generando a nivel mundial. Por eso es importantísimo este plan piloto que nos va a permitir poder medir y comparar también el funcionamiento de una unidad eléctrica, que pues obviamente usted entenderá que el costo es mucho más elevado, prácticamente triplica el costo de una unidad diésel, pero vamos a tener durante un año el comparativo o la medición y el comparativo en relación no solo al precio de la unidad, sino sobre todo a la operación de la unidad, a costos que son asociados a la operación de dichas unidades, como son costos de mantenimiento, como es el costo de combustible versus el costo de recarga. Y eso pues al final del plan nos podrá ya dar una idea de qué tan funcional es el proyecto para el país, pero sobre todo para el usuario, ¿verdad? En el entendido de que lo que menos queremos, y por eso consideramos importante ampliar este piloto, es impactar al usuario en un tema de tarifa. Claro, doña Silvia, doña Claudia me pidió un espacio porque quería conversar con usted, doña Claudia. Bueno, perdón, pero justamente doña Silvia, ¿cómo está? Gusto de saludarla. Gracias, doña Claudia, igualmente, para servirle. Creo que doña Silvia justamente ahora al final lo mencionó. Importante decirle a todas las personas que nos están viendo y escuchando que el trabajo conjunto que busca este piloto es poner a estas unidades como unidades, digamos, de respaldo de la flota vehicular que tienen las empresas, para así no modificar, no tener un impacto en las tarifas. Entonces sí explicarle a todas las personas que nos están viendo y escuchando que este piloto no va a tener un impacto tarifario, porque algunas personas de repente podían tener esa preocupación. Por supuesto. No, efectivamente, esto es un aporte del sector empresarial. Las unidades entran como unidades de reserva. Durante el primer año no van a ser consideradas para efectos de tarifa, y precisamente más bien este primer año nos va a poder determinar cuáles son esos costos, y entonces sí, ARECEP tendrá que hacer su trabajo y definir una metodología para la fijación de tarifas con unidades eléctricas. Manuel también quería decirle algo, Manuel. Sí, y ahí necesariamente después de recabar los datos, sí va a ser necesario analizar el tema de los plazos de las concesiones, claro, toda vez que están hoy acotadas a 7 años, cuando estos vehículos por su precio y por el tiempo en que puedan estar utilizándose va más allá de esos 7 años, y es difícil el esfuerzo económico y el impacto de las tarifas. Por eso esos son los cuidados que hay que tener y claro, pensar seriamente en la ampliación de los plazos de las concesiones. Doña Silvia. Muy importante lo que menciona don Manuel. De hecho, dentro de las conversaciones que tuvimos, creímos dentro del marco de modernización de transporte, porque el tema de la electrificación es un elemento más del marco de la electrificación del marco de modernización de transporte, que involucra además mejoras en temas de infraestructura para usuarios, para poder generar eventualmente en temas de sectorización, transbordos, van a generarse o tener que generarse a futuro, y a un futuro muy cercano, porque estamos evolucionando en el tema de la modernización del transporte, una serie de inversiones que con el periodo de concesión tan corto que tenemos en estos momentos, pues sí impacta seriamente la tarifa, y ahí tiene que ser considerado por las autoridades, en este caso por la autoridad reguladora y también por las autoridades que corresponda hacer esas modificaciones de ley, la posibilidad de poder ampliar el plazo de las concesiones para que estas inversiones se diluyan en el tiempo y la recuperación sea a más largo plazo, y no impactemos a la persona más sensible de este servicio, que es el usuario. Claro, doña Silvia, muchas gracias por estos minutos. Para servirle, con todo gusto. Gracias a doña Silvia. Hasta luego y un saludo a ambos. Gracias. Igualmente, muchas gracias, que es la representante de los transportistas. Esto último que contaba realmente es interesante, porque, por ejemplo, si a mí se me ocurre poner una ruta de autobuses y entonces pongo, no sé, Randall limitada, y entonces pongo buses de aquí a mi casa en Entre Ríos,
Y entonces a mí me dice el Estado y me promueve y me dice, Randall, compra bus eléctricos mejor y no compres de diésel, porque además así todos juntos se va a decir, claro, pero me sale carísimo. Ustedes me permiten diluir la inversión que voy a hacer en los años, en las tarifas, y si me dicen, sí, pero son solo 7 años de concesión, digo, olvídense, compra uno de diésel. Es muy importante el tema de cómo colaborar desde cosas que no son necesariamente financieras con las empresas que hacen estos cambios. Así es, completamente. Decirle también a todas las personas que aquí hay una sensibilidad tarifaria en todo este proceso. No solamente queremos mejorar la calidad de servicio, no solamente queremos un aire más limpio para todos los costarricenses, para toda la ciudadanía, no solamente queremos menos contaminación sónica, que también estas unidades no generan ruido, no solamente queremos que la unidad, porque es una unidad que ya viene equipada con características muchísimo más amigables para el usuario, sino que queremos que este cambio no tenga un impacto significativo a nivel tarifario, porque entonces tendría un impacto social. Claro. Entonces tendría lo contrario de lo que estamos buscando, sino que la gente se empiece a bajar del transporte público. Lo que queremos es que más bien la gente se sume. Entonces, esto tiene un montón de criterios para poder determinar cómo se establece la tarifa. Y hay varios criterios con los que podemos jugar. Uno de ellos es el tiempo de la concesión. O sea, si vamos a tener una inversión mayor en las unidades, bueno, podríamos estar hablando de que no lo vamos a calcular en un costo que se diluye en 7 años, sino que pueda ser mayor. ¿Qué tanto mayor? Bueno, justamente esta recopilación de información y de datos nos va a poder generar las métricas para que podamos empezar a hacer esas ecuaciones. Con una diferenciación para invitar o que sea más atractivo para las empresas. Por ejemplo, si yo digo, no, yo tengo solo buses de diésel, ok, usted tiene concesión por 7 años, yo quiero cambiar a eléctricos, la tiene de 15 y eso se vuelve atractivo también para hacer esa inversión, ¿no, Manuel? Así es. Sí, pero no necesariamente de esa manera, porque aún hoy con buses de combustión interna, que debemos de reconocer a la industria que han venido mejorando los motores, aún así, es una inversión alta, ¿verdad? Sí, indudablemente. Y si le exigimos también al operador que tiene que tener terminales adecuadas, que tiene que tener paradas adecuadas, que debe de brindar seguridad y ahora también en esta moda de la nueva tecnología, también brindar internet, acceso a esos puntos de red, bueno, cuidado que también para eso hay que hablar de ampliación de los concesiones. Pero ya en el caso particular del sistema de buses eléctricos, definitivamente ahí no hay vuelta atrás. Las concesiones tienen que tener una modulación distinta en esos plazos. Ahora, es importante decirle a la gente que qué es lo que define ese plazo no es el sentir nuestro. Y ciertamente no es el sentir tampoco necesariamente del sector. Y en eso todos tenemos claridad. Justamente tiene que ser información técnica, sólida, que pueda sustentar que estemos hablando, bueno, no de 7, sino de 9 o de 10 o de 15. Eso tiene que estar sustentado de manera técnica. Entonces también garantizarle a toda la ciudadanía que se está tomando con muchísima responsabilidad, justamente con un sentido social de no tener un impacto tarifario. Yo soy de los que cuando va en bus siempre encuentra libre el espacio donde va la llanta, que tiene el piso más arriba y a uno se le duermen las piernas. Y usted decía ahora, hay condiciones, mejores condiciones para los usuarios. ¿Me puede dar algunas? Bueno, los buses ya propiamente, primero son buses que estamos hablando que van a ser buses del 2020, digamos, son buses nuevos. Ya son buses que, por ejemplo, tienen condiciones a nivel de inclusión para personas que tengan alguna limitación en movilidad. No necesariamente todos los buses lo traen tal cual. Ya son buses que vienen con agarraderas, son buses que vienen con... Y no tubo. Sí, con tubo y agarraderas. Okay. O sea, el acondicionamiento de la unidad es un acondicionamiento más moderno, es un acondicionamiento que busca también el confort propiamente de la gente. Y una cosa que podría ser de repente muy sencillo, pero que hace toda la diferencia, sobre todo en época lluviosa, son unidades que tienen aire acondicionado. Además. Claro. Entonces, es importante porque en época de invierno, en época lluviosa, de repente también el tema, lo interno, el calor es importante. Entonces, hay un acondicionamiento de la unidad que va a generar confort para las personas. Sí. Y se está buscando, como usted también decía, don Randall, se está buscando que puedan tener eventualmente acceso a internet, se está buscando que las personas puedan eventualmente navegar, que sea una experiencia
que sea una experiencia como la que los costarricenses merecen. Que sea una el aire acondicionado es buenísimo, pero estuve leyendo algunos ejemplos y también, por ejemplo, traen terminales USB que a todos nos pasa cuando usted va llegando, dice, no, mejor dejo de navegar. Exactamente, para cargar justamente el teléfono. ¿Podemos hablar un momento de pago electrónico, Manuel? Podemos hablar de pago electrónico. Cuénteme, ¿qué viene de pago electrónico? Bueno, hemos hecho un esfuerzo bastante grande. Creo que hemos dado los pasos correctos con el liderazgo del Banco Central y de todas las autoridades para lograr tener términos de referencia un poco más adecuados a nuestra realidad, y creo que los anuncios que se pueden hacer pronto, y ya lo ha dicho la primera dama, de la primera fase de pago electrónico, al menos en el tema de tren eléctrico, de tren. En esta fase, y el interés siempre de los operadores de buses de entrar ellos, y ojalá que de inmediato después de que entre el tren. Okay. Voy a irme pegado a la banda. Los anuncios próximos sobre cobro electrónico tienen que ver con autobuses. Vamos a ver, tal vez un poquito cuál es la ruta y cómo se está manejando. Existe un comité liderado por el Banco Central. Este comité ha estado trabajando con todas las instituciones que tienen que generar información técnica, los requerimientos que estaba hablando ahora don Manuel. Siempre se ha establecido, al menos durante esta administración que hemos puesto una gran prioridad en pago electrónico, que arrancamos con una primera fase que es del tren. No será el tren eléctrico, porque acordémonos de que esta administración lo que pretende es dejar el tren eléctrico adjudicado, pero sí implementar una mejora en el servicio del tren actual, con vagones nuevos, con equipamiento nuevo, pero también con pago electrónico instalado. Esa primera etapa lo que va a buscar es que se incorporen, igual que en el plan piloto de buses eléctricos, que se incorporen voluntariamente algunos empresarios a esta primera etapa, que va a ser una etapa controlada, donde vamos a poder tener también información de cómo se comporta la plataforma y la gestión. Acordémonos que pago electrónico, la parte más bonita, la que la gente ve, es la parte, digamos, más sencilla, que es que yo pueda pagar, ya sea con mi tarjeta de crédito, con una tarjeta cerrada, mediante una aplicación, porque queremos que pago electrónico sea abierto. Queremos que la gente pueda eventualmente escoger cuál es la modalidad que más le funciona. La ciencia de pago electrónico está en un sistema centralizado de recaudo, donde cada una de esas modalidades de pago alimentan un cerebro, digamos, de recaudo, y ese cerebro de recaudo no solamente hace la gestión de pago, sino que genera información que devuelve a todas las instituciones y a los empresarios. Claro. Información que son métricas, las métricas que todos necesitamos para realmente empezar a mejorar el sistema de transporte público. Y que son las que hoy se entregan a mano. Así es. Pero es decir, la Arecep va y le dice a una empresa autobusera, ¿cuántos pasajeros tiene usted? Y entonces cuando usted se para, ¿usted se subió, don Manuel, alguna vez a algún bus ya cuando tenían barras electrónicas? Sí, yo me subo desde que tienen trompos. Y lo hicieron bajado de las barras electrónicas, el chofer diciendo, pase, no se quede ahí, ya me marcó 3 veces. Sí, bueno, porque eso lo que hace es que ellos tienen que presentar esa información y les altera justamente el tema de las tarifas. Así es. Lo podemos tener automatizado y sobre todo de una manera absolutamente transparente. Y prácticamente en tiempo real. Sí, por supuesto. Y para el caso concreto del Consejo de Transporte Público, los datos es para planificar el transporte público. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Hoy casi que, como se dice, lo hacemos a pie, ¿verdad? Dato por dato, y eso es muy difícil. O peor aún, ir a pararse en las esquinas a contar buses y a ver cuántas personas lleva o cuántas personas no lleva. Que se ha tenido que hacer así. Que así se ha tenido que hacer, y es extremadamente caro. No, y ¿verdad? Es un sistema, vamos a ver, arcaico, que ya en el 2020 tenemos la posibilidad de transformar el transporte público y de generar la suficiente información en tiempo real, pública, para que podamos tomar decisiones que beneficien a los usuarios. Entonces, a lo que me refiero con eso, pago electrónico, es que vamos a hacer un anuncio diciendo exactamente cuál será nuestra ruta, los hitos que nosotros pretendemos dejar establecidos en esta administración y los que eventualmente continuará gestionando y ejecutando la siguiente administración y la que le sigue, porque eso es un proceso dinámico, ¿verdad? El transporte público es dinámico, tiene que estar en constante cambio y en constante reinvención para poderle dar respuestas a las personas. Pero además viéndolo integralmente, digamos, no solo les permite, ahora sí, el tema por ejemplo, de la información respecto a las tarifas y todo esto, sino que usted sabe cuánta gente viaja en esa ruta en tiempo real y le permite determinar entonces de manera macro si usted necesita una terminal muy grande, necesidades de viaje, pequeñita, comportamiento de viaje. Necesidades de los usuarios propiamente.
Claro, nosotros podríamos determinar, por ejemplo, cuántas personas en los días de la semana viajan del centro de Desamparados y requieren ir hasta el centro de Alajuela. Y eso nos podría permitir inclusive diseñar las rutas en ese sentido y no quedarse solamente en el centro de San José y buscando el bus que lo lleve hasta Alajuela. Eso es lo que tenemos nosotros que buscar, la comodidad de las personas para que estén enamoradas del sistema de transporte público. Y va asociado también a los servicios de internet, a los servicios de Wi-Fi, a toda la dinámica alrededor de tener no solamente pago electrónico, sino incluso, y la gente hoy lo reclama, la seguridad de poder salir de la casa y saber que el bus ya viene, porque tiene una aplicación que le puede decir, el bus ya viene, en los próximos 2-3 minutos. No solo la confianza que puede tener el usuario en el sistema, como decía muy acertadamente don Manuel, de saber en qué momento llega el bus para tomar una decisión de si lo espero, me voy caminando. Eso es importante, pero o también... no pasó. O no va a poder pasar, ¿verdad? Porque pasó algo. La confianza en el sistema genera una atracción de demanda, o sea, genera que la gente lo quiera usar, pero también la seguridad en el sentido real. Y aquí a mí me gustaría hacer un llamado responsable a los costarricenses de que sepan que nosotros queremos hacer una apuesta por el transporte público de nuevo, porque esto impacta a la gran mayoría de los costarricenses, directamente los usuarios de transporte público al día de hoy, pero nos impacta a todos, porque el resto de los costarricenses de alguna forma igual nos tenemos que movilizar. Entonces, esto es un cambio estructurante en nuestra dinámica social. Una apuesta al transporte público es una apuesta al desarrollo, es una apuesta a la competitividad país, es una apuesta a las oportunidades, es una apuesta hasta la lucha contra la pobreza. Como decía anteriormente, el transporte público es vital para que las personas puedan buscar sus oportunidades. Y tenemos que ver el transporte público en ese sentido, tenemos que darle ese valor, no lo podemos ver como un plan B, sino que lo tenemos que ver como un generador de desarrollo e invertir en transporte público. Aquí también decirle a la gente que los carriles exclusivos son una inversión de infraestructura para el transporte público. Hasta el tipo de pavimento, por el tipo de peso que manejan, es distinto. Hay una inversión, la inversión en la infraestructura de las paradas, para que tengan la iluminación adecuada, para que las personas se sientan seguras, especialmente las mujeres, que sufren tanto acoso, ¿verdad?, en transporte público. Entonces, hay toda una dinámica y toda una inversión, una puesta en valor que tenemos que tener a nivel de qué es lo que nos retorna si invertimos en el transporte público. Nos retorna calidad de vida, nos retorna tiempo, nos retorna un ambiente más sano, menos contaminación, nos retorna desarrollo, generación de empleo, porque un lugar conectado es un lugar que puede desarrollar empleo más fácilmente. Entonces tenemos aquí, si yo pudiera dejar algo el día de hoy, es decirle a los costarricenses, tenemos que poner en valor el transporte público, bien entendido como un sistema eficiente, moderno, confiable, seguro. Tenemos que ponerlo en valor como un eje de desarrollo importante y por eso estamos apostando a eso. Y con la participación de todas las instituciones, incluso ya hemos tenido reuniones con municipalidades porque están interesadas en entrar en la dinámica. Ellos quieren, ya dicen, queremos tener las paradas de nuestros municipios, de nuestras ciudades bonitas, ¿verdad? Y ahí nos vamos a enganchar de eso que ustedes están haciendo. Vengan, vamos todos para adelante. También, Randall, un ejemplo de cómo el transporte público genera también desarrollo. Nosotros lo hemos visto con las oportunidades que vendrán a raíz de las estaciones que ya están identificadas, las estaciones intermodales del futuro, tren eléctrico con el sistema, digamos, de buses, con el sistema de taxis, ya con una conectividad con las ciclovías. Esos nodos, esos puntos de integración por donde van a pasar más de 200,000 personas al día. Son ejes de desarrollo comercial, son ejes de desarrollo residencial, son ejes de desarrollo para un montón de personas que podrían ver esto como una gran oportunidad de generar oportunidades. Entonces, esto no solamente es un tema de transporte público por sí mismo, por la necesidad que tenemos de movilizarnos de manera adecuada y eficiente, sino por las oportunidades que esto nos da bien pensado y bien planeado. Sí, claro, porque además yo admito que cuando empezamos a hablar de esto tuve que cambiarme el chip de pensarme solo en un usuario de carro, solo en un usuario de bus, sino de pensar esto como algo integral, ¿verdad? Derecho de la ciudad se llama. Sí, sí, y además, por ejemplo, en Panamá, que estuve el año pasado, el centro donde llega el... ¿Pudiste ver ya las líneas del metro? Sí, donde llega el metro, digamos, la parada final donde llega el metro y están esperando los autobuses para salir. Es un centro comercial, no un centro comercial, un mall, es un centro, digamos, donde hay mucho comercio y conforme... Genera actividad. Y alrededor se generaron, digamos, desarrollos residenciales muy interesantes. Y de hecho, estaban desarrollando otro al otro costado,
también, digamos, donde termina el metro, en el otro lado, que también lo que estaba haciendo es que jalaba inversión respecto a esas cosas. Un día de esos viajé en bus a mi casa y me sorprendieron varias cosas. Salí de aquí, de la radio, agarré el bus de la Carpio, que es el que pasa aquí al frente, me bajé en la Merced, caminé a la antigua Chelles y ahí tomo el bus para Tres Ríos. Estaba haciendo fila, había una fila enorme. Además es una acera muy angosta, digamos, no es un centro de ¿cómo dicen ustedes? Sí, digamos, no es un lugar grande donde uno espera el bus, sino que es la acera. Sí. Ok, y entonces alguien me tocó el hombro, me volví y era el ministro de Seguridad, don Michael. Y entonces me dijo, ¿todo bien en esta parada? Y yo le dije, sí señor, ¿por qué? Y me dice que andamos revisando, estaba el director de la Fuerza Pública también, andaban revisando la seguridad de las diferentes paradas. Eso antes no pasaba y a mí me alegra mucho. Pero además, cuando usted, y además le dio seguridad a todas las personas que estábamos haciendo fila, pero cuando usted se sube al bus, entonces usted dice, bueno, suave, resulta que el bus dobla a la izquierda en Avenida Segunda, y usted ahí ve todos los buses del mundo, es decir, los de Tres Ríos, los de una parte de Tres Ríos, los de Santiago, los del centro de Tres Ríos, los de Cartago, los de San Pedro, todos los que pasan para ir a la UCR, ¿ok? Y conforme usted va avanzando, digamos, hacia el este, va viendo cómo de esa ruta principal se van saliendo los autobuses hasta que los últimos que llegamos ya llega solo una línea de autobús. Y entonces la presa que se arma en la Fuente de la Hispanidad, por ejemplo, de esa enorme cantidad de autobuses, algunos de ellos que no van llenos, realmente es muy complicado. A mí lo que me llamó la atención de los datos es que usted puede decir, si tanta gente viaja desde Antiguo Chelles hasta el Parque John F. Kennedy de San Pedro, okay, usted no necesita centralizarlo, no necesitas triangularlo, se puedes ir generar directo, una ruta directa. Exactamente. Pero para eso necesitamos información y datos. Que hoy no tenemos y que creo que es el gran de pago electrónico. Sí, por supuesto, y creo que es uno de los grandes avances. Pero además cuesta, y lo acepto, cambiarse el chip de pensarse en usuario de bus o en usuario de carro a pensar en un sistema integral que nos ayude a todos. Pero es que ahí es donde realmente está la respuesta, porque yo entiendo que para la realidad de muchísimos de los costarricenses que nos están oyendo, lo que vemos y lo que entendemos en transporte público es una modalidad de bus, básicamente. Lo que queremos es evolucionar a un sistema de transporte público donde ya convergen muchas modalidades, algunas motorizadas y otras no motorizadas, como por ejemplo la peatonización o las ciclovías, cómo se pueden conectar también al resto de transporte público. Y ahora que vos estabas hablando de Panamá, a mí me gustaría decir algo que sucedió en Panamá, que nosotros dichosamente tenemos como una lección aprendida y estamos intentando potenciar en Costa Rica. Cuando abre la primera línea de metro de Panamá, ellos no conjuntaron la planificación del metro con la planificación necesariamente urbana. ¿A qué me refiero? Justamente ese desarrollo que vos ya viste, no sé si viste la línea 2 o la línea 3, ya eso se da posterior, porque ellos, probablemente ya al final, porque ellos se dieron cuenta que lo que no estaban haciendo era uniendo la generación de infraestructura en transporte público con el potencial que había de desarrollo. Claro. Y nosotros, contrariamente, lo estamos planificando desde un inicio con esa visión. Por ejemplo, hemos hecho un trabajo importantísimo en colaboración y aquí también con un aporte importante de los gobiernos locales, de las 15 municipalidades por donde va a pasar el tren, para planear de antemano, digamos, a priori, cómo vamos a generar una nueva modalidad de uso de suelo para potenciar ese desarrollo, para potenciar esa generación de empleo, encadenado con una inversión importantísima que va a hacer el gobierno de transporte público como lo es el tren. Pero permítame ilustrar eso a ver si le comprendí bien la idea. El día que yo andaba con mis hijos, el día que mi hijo mayor me dijo, quiero conocer el metro, fuimos al metro a la estación principal. Ok, y después me decía, yo quiero conocer la otra, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, vamos a la otra. Y de verdad nos subimos en el metro y fuimos a la otra. Cuando nos bajamos del metro, no, era como estar en el viejo cuando pasaba. No había nada. No había nada. Y entonces eso es lo que hay que evitar. Me decía, aquí dice en construcción. Bueno. Yo no sabía que es que la otra parte no estaba construida. Bueno, eso es a lo que se refiere, que una vez que se instale, ya esté listo eso, y no que nos tome por sorpresa decir, uy, mira, qué chido habría sido aquí construir, digamos, un desarrollo comercial y residencial. Debe ser totalmente integrado.
que haya vivienda, que haya zonas de trabajo, zonas comerciales, facilidad para poder caminar, andar en bicicleta, que llegue el bus, que llegue el taxi, que llegue también las modalidades de plataformas tecnológicas, si se llega a aprobar, que lleguemos todos. Ese es lo que llamamos el derecho de la ciudad. Cuando usted da un paso y pone el pie en la acera, es iniciar el derecho a usar el espacio público entre todos. El chiquillo en la patineta, el muchacho en la bicicleta, la señora que va con el coche llevando a su niño, el repartidor de bienes, el taxista, el autobusero, todos tenemos derecho. Claro. Hay que ordenarlo para poder sacarle mejor provecho, y ahí entra el urbanismo. Y es interesante pensar, digamos, en el impacto. Uno normalmente no se detiene a pensar esto, pero el impacto de la movilidad y de las personas que pasan por un lugar. Les voy a poner el ejemplo para ver si me explico un poco ante lo que estoy diciendo. En los primeros siglos, en los años 5 o 6, el Imperio Romano evidentemente dominaba toda Europa, ¿verdad? Y pasaba por Israel, bueno, por Jerusalén en ese momento, o por la Palestina del primer siglo que todos conocíamos. Y hay diferencias fundamentales entre los pueblos de esa región. Es decir, y voy a decir un ejemplo bíblico que es, digamos, el que todos conocemos, porque la religión principal de Costa Rica, la católica cristiana. Está Galilea, que está arriba, digamos, y está Jerusalén, que está abajo, que es mucho más conservador. La Vía Maris, que era lo que atravesaba desde el Imperio Romano hasta llegar al punto más inferior del Imperio Romano, es decir, pues donde pasaban los extranjeros, pasaba por Galilea, pero no pasaba por Jerusalén. Y entonces el desarrollo cultural de los pueblos usted lo notaba inmediatamente. Galilea era una próspera ciudad con una influencia cultural mucho más amplia, porque por ahí pasaba todo el mundo y pasaba bien, y había otras zonas mucho más atrasadas donde no pasaba nadie. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la influencia de que las personas pasen en un lugar cómodas, bonitas, y la transferencia de conocimiento, la transferencia social, la transferencia comercial hoy que vemos en esos lugares es fundamental para el desarrollo de los países. La conectividad, poder conectarnos literalmente es un eje de desarrollo. Ahora, la gente en Costa Rica lo ha entendido perfectamente bien cuando hablamos de infraestructura vial. Eso lo tenemos que entender al mismo tiempo con transporte público. Por ejemplo, nadie se cuestiona que generar una nueva carretera en una zona, por ejemplo, fuera del gran área metropolitana, es símbolo de desarrollo, es símbolo de conectividad, es símbolo de un potencial generador de empleo, es símbolo de que los sectores productivos también pueden entonces conectarse con la demanda. Bueno, eso mismo a nivel de infraestructura lo tenemos que trasladar a la planificación de transporte público, porque al final del día nuestro elemento más valioso, que es nuestro recurso humano, la gente, nuestra gente, necesita del transporte público mayoritariamente para poder desarrollarse, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es importante que también como sociedad tengamos una conversación a profundidad de por qué el transporte público, por qué la movilidad, por qué la planificación de esta movilidad realmente le cambia la vida a las personas. Te voy a dar un ejemplo de cómo se conecta el transporte público con el ordenamiento territorial y la planificación urbana. Nosotros hace ya un par de meses, creo yo, no recuerdo exactamente qué fecha fue, hicimos la inauguración de un bono de vivienda con unas condiciones diferentes y particulares. Es un bono de vivienda en vertical, es un bono de vivienda que dejaba áreas comunes, importantes, áreas de juego para los niños, por ejemplo. Un bono de vivienda con algunas características que nosotros le llamaríamos mejores prácticas. Pero la característica más importante que tenía es que no estaba en los suburbios de la ciudad, sino que estaba centralizado, estaba en el centro. Y cuando se le hizo preguntas a las personas que fueron beneficiados con este bono, algunas de esas personas, y una en particular, una señora que recuerdo que era mujer jefa de hogar, le preguntan que cómo se siente ella en su nueva casa. Entonces ella dice que está muy contenta con su casa, ¿verdad? Casa digna, pero que lo que le ha cambiado la vida es que a los 100 metros está la parada de bus. Claro. Así es. Eso es lo que ella siente que le ha cambiado la vida. Y si uno se pone a pensar y se pone en los zapatos de estas personas y de estas familias y de millones de costarricenses, miles de costarricenses, realmente el transporte te cambia la vida. La conectividad te da oportunidades o te las limita. Y nosotros tenemos que poner eso en el centro de este pensamiento de por qué poner en valor el transporte público. ¿Por qué para una persona es tan importante tener a los 100 metros de su casa una parada de buses versus
si lo tengo a 2 kilómetros de mi casa y tengo que caminar todos los días esos 2 kilómetros? Claro. Imaginemos un adulto mayor en esas condiciones. Entonces, realmente hay un impacto en la calidad de vida de la gente y eso es lo que estamos poniendo en el centro. Yo les agradezco mucho que hayan venido hoy y además sé que las agendas públicas están muy apretadas. Don Manuel, muchas gracias. Mucho gusto. Doña Claudia, muchas gracias. Muchísimo gusto, más bien muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental, con el detalle, por supuesto, de la actualización del COVID-19 y todas las informaciones internacionales. Además, hoy se desplomaron las bolsas en general del mundo. 3:28. Doña Claudia escogió a Jorge Drexler para irse, no escogió a Luis Miguel, que había mantenido la regla los últimos codo con codo. Codo con codo, sí, que fue la canción que cantó Drexler estando aquí. Virtual. Sí, de manera virtual porque se había suspendido el concierto. En un acto, creo yo, de responsabilidad de parte de todos los involucrados. Y a mí me gustaría robarte un minuto, claro, nada más en el cierre, para decirle, para hacer un llamado a todas las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, que realmente este tema de cómo mitigar esta curva del coronavirus, del COVID-19, es una responsabilidad de todos y realmente aquí cada persona cuenta. Cada persona que tenga protocolos de higiene adecuados cuenta. Realmente con eso, en este momento con tener un distanciamiento social que llamamos, es difícil porque nosotros los costarricenses somos muy afectivos, pero no dar la mano, no darse un beso, realmente lavarse las manos, tener protocolos, sobre todo al estornudar y al toser, pueden hacer realmente toda la diferencia. Y eso es cada persona cuenta. Codo con codo, cada persona cuenta. Jorge Drexler despide Matices esta tarde. Además, y perdón, porque es que a mí a veces me da para hablar de más en los minutos, pero cuando uno ve la experiencia en otros países, vean, pónganse en Italia. Gracias, Marvin, que me tienen oferta los minutos hoy. Vean el ejemplo de Italia. ¿Cómo se saluda a la gente en Italia? No da un beso. No. A veces da 2 o a veces da 3. Exactamente. ¿Y cuál es el detalle? Si alguien se acerca a usted en este momento y le da un beso en la mejilla para saludarlo, no es que lo quiere, es que realmente no lo quiere. Porque cuando yo me preocupo por la otra persona, me pienso a mí mismo como un factor de riesgo para la otra persona. Sí. Si yo le doy un beso en la mejilla, disparo las probabilidades de que padezca de COVID. Si yo le doy 2 besos, se las duplico. Y si le doy 3 besos, se las triplico. Ahí entenderán por qué Italia, digamos, y además su manera de ser, de tocar muy mucho, de abrazar mucho. Muy afectivos. Así es, además sumado a que tienen una población que es mucho mayor que nosotros, pues tiene los problemas tan grandes que está teniendo en este momento. Sí, es muy longeva, además, les agarró tarde para hacer lo que nosotros hicimos, dichosamente muy bien, que fue detectar el inicio de la cadena epidemiológica. 3:30, Jorge Drexler despide Matices, hasta luego y feliz tarde. Los besos dados con calma, si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso desde lejos.